El Daily Scrum es una reunión breve de la metodología Agile Scrum, donde el equipo revisa los avances, identifica bloqueos y plantea soluciones rápidas para poder cumplir los objetivos del proyecto, ¿no? En este caso, el objetivo es lanzar el portal del colaborador antes del día viernes. ¿Cuál es el contexto del caso, no? Conecta es una sociedad anónima que está por implementar un portal para que 1.500 colaboradores puedan gestionar pagos, beneficios y vacaciones. Sin embargo, aparecen varios bloqueos críticos que ponen en riesgo el lanzamiento. Voy a explicar un poco los roles del equipo, ¿no? Waldir es el Scrum Master. El rol que él tiene es que facilita la reunión, elimina los obstáculos y mantiene motivado al equipo. De hecho, el liderazgo que hemos propuesto en esta exposición es un liderazgo ágil y colaborativo que es muy bien desarrollado por nuestro Scrum Master, ¿no? ¿Cómo se desenvuelve, no? Bueno, él organiza el equipo, coordina las soluciones y mantiene el enfoque bajo presión. Manolo, que en este caso soy yo, soy el Product Owner, y mi rol es pues que yo defino las prioridades y aseguro que el portal entregue un valor a los colaboradores, ¿no? Bueno, en mi desenvolvimiento, bueno, aquí yo priorizo funciones importantes, ¿no? Ajusto el alcance y tomo decisiones estratégicas, ¿no? Y Cristian, asume un papel técnico cuyo rol pues es detectar errores y propone soluciones técnicas rápidas, ¿no? Él se desenvuelve de una manera pues que realiza muchas pruebas, analiza algunos problemas y plantea alternativas temporales de solución. Bueno, aquí voy a explicar eh, en esta parte los bloqueos identificados. Por ejemplo, aquí tenemos la nómina. El especialista encargado de validar bonos está ausente y esto hace un riesgo de no validar correctamente los pagos, ¿no? La parte legal restringe el uso de datos personales en el portal y tenemos un riesgo de detener el lanzamiento del sistema. Correos. Las notificaciones no llegan a los gerentes. Tenemos el riesgo que se paralice pues el proceso de vacaciones, ¿no? Las soluciones técnicas propuestas tenemos en nómina, por ejemplo, usar datos históricos, validar con finanzas, aplicar una versión simplificada temporal. En la parte legal debemos ocultar datos sensibles, mostrar solo información general, implementar pues restricciones parciales. En tema de correos, activar notificaciones internas, utilizar avisos manuales temporales, priorizar la corrección técnica, las acciones en concretas que vamos a tomar, y esto es propuesta por Waldir, nuestro Scrum Master, que es contactar directamente con el área legal, coordinar soluciones rápidas y mantener alineados al equipo. Manolo, o sea, yo, el Product Owner, es coordinar con finanzas, validar cálculos simplificados y era coordinar con finanzas, validar los cálculos simplificados, priorizar funcionalidades críticas. Cristian en la parte de equipo técnico pues resolver el problema de correos, implementar soluciones temporales, continuar con pruebas del sistema, el skip bueno, aquí también tenemos que señalar que el equipo responde a los bloqueos, ¿no? El equipo, por ejemplo, demuestra que el trabajo es colaborativo, que tiene capacidad de adaptarse y tiene un enfoque en soluciones. La idea principal es no detener el proyecto, sino adaptarse rápidamente. Como decisión final del equipo, el equipo decide pues lanzar una versión funcional del portal. ¿Por qué? Porque es mejor.
entregar valor rápidamente, evitar retrasos y mejorar el sistema después, ¿no? Entonces, como conclusión final, en este caso demuestra que el Daily Scrum mejora la comunicación, permite resolver problemas rápidamente y ayuda al equipo a poder mantener pues un enfoque en los objetivos del proyecto, ¿no? Eh, en metodologías ágiles, el éxito no depende de evitar problemas, sino de cómo el equipo responde y se adapta ante ellos. Bueno, esa sería mi parte y doy pase a mi siguiente, a la exposición de mi compañero, ¿no? Bien, para el desarrollo de los Daily Scrum se puede hacer uso de diferentes herramientas. Una de ellas es el tablero Kanban. Nosotros hemos optado por esta herramienta y la hemos realizado en la plataforma Trello. Vamos a trabajar la simulación de un programa de evaluación de desempeño que tiene un ciclo anual dividido en 3 etapas a lo largo del año. En nuestro tablero, que permite organizar nuestras tareas de este programa, hemos diseñado o creado 5 diferentes columnas. Estas columnas son tareas pendientes, donde colocaremos todas las tareas que tengamos de estas etapas. En segundo lugar, tenemos la columna en desarrollo, donde se pondrán aquellas actividades que se encuentran en ejecución. Luego tenemos la columna de en revisión, que es cuando buscamos la validación o confirmación de las actividades que ya se han desarrollado, ejecutado, en fin. Aquí tenemos dos caminos. Si en esta revisión la información es validada, entonces directamente pasará a la columna de entregadas, que es la columna 5. Por el contrario, si encontramos alguna situación que deba reformularse o replantearse, entonces pasará a la columna 4, que es la de reformulación, donde haremos algunos ajustes, ¿no? Debido a la flexibilidad de este sistema para poder tener un mejor resultado. Y posteriormente pasará a entregadas. En la primera columna de tareas pendientes, como en todas en realidad, vamos a encontrar que cada una de las tareas o de las etiquetas, tarjetas que vayamos teniendo allí, tendrán también un checklist o lista de chequeo en la que pondremos algunas subactividades o tareas específicas que tendrán un responsable y al mismo tiempo tendrán una fecha de límite para la presentación. Podemos aquí ir agregando algunos componentes como una alerta para que nos pueda avisar un día antes o de acuerdo a la programación que nosotros hemos puesto. Todas las actividades dentro de este checklist tendrán entonces la posibilidad de irse cotejando en la medida en la que se vayan realizando de acuerdo a la programación. Y la tarjeta como tal tiene una fecha de inicio y una fecha fin, además de una persona responsable dentro del equipo de desarrolladores. Por ejemplo, como tenemos en pantalla para esta gráfica, hemos encontrado que las etapas de este proceso contienen la etapa media, que es la etapa de seguimiento. En esta etapa de seguimiento nosotros tenemos programadas actividades como monitoreo del primer seguimiento, monitoreo del segundo seguimiento, la calificación propia del desempeño hacia la etapa 3, que es la etapa de evaluación, y finalmente la reunión de retroalimentación. Esas actividades todavía se encuentran dentro de la columna de tareas pendientes porque, como vemos en pantalla, la fecha de caducidad de estas es todavía en los meses posteriores al que nos encontramos en este momento. Por lo tanto, son actividades que todavía se encuentran programadas en el futuro. Y claro, estamos hablando de la fecha de inicio y la fecha fin, todavía es dentro de un tiempo. Mientras que en desarrollo están aquellas cuya fecha de inicio ya pasó y por lo tanto ya se encuentran en ejecución, ¿no? No toda la actividad, porque podemos encontrar en esos tableros también algunas actividades que podrán irse desarrollando en la medida en la que la lista de chequeo nos vaya indicando cuál es el tope programado para cada una de estas tareas en particular. Veamos un poco más con qué nos encontramos dentro del uso de este tablero. Como vemos en pantalla, ese es un resumen de cómo podemos ir manejando la organización que graficamos o que consignamos dentro de este tablero Kanban. Aquí tenemos las pendientes, que es nuestra columna inicial, y luego vamos viendo cómo hay un flujo que se va entre el desarrollo, la revisión. Si es que la revisión ha tenido observaciones, hay una especie de bloqueo que para nosotros sería la reformulación, ¿verdad? El momento en el que vamos a subsanar.
Y una vez que se complete esto, entonces podremos pasar a la etapa de completados o en nuestras columnas del tablero Canva, la presentación o la entrega de este producto. El tablero Kanban nos permite además ir marcando cuáles de estas ya se encuentran realmente entregadas. Nos va a marcar, de acuerdo a nuestra configuración de fechas, si es que alguna se encuentra con retraso y, como mencionamos anteriormente, también nos va arrojando las alertas de aquellas que están por ejecutarse dentro del programa o cronograma y también aquellas que de repente han pasado ya el tiempo y nos los va marcando en un color particular. Nosotros elegimos el rojo para que nos alerte de que tenemos algún tipo ahí de retraso en el tiempo de ejecución de alguna actividad. Este es un resumen visual. El tablero Kanban es una de las herramientas que se pueden usar para los Daily Scrum, ¿verdad? Y nosotros, para la elaboración de este tablero, hemos utilizado una plataforma, Trello. Sin embargo, esta puede darse también en otras como Miro, ¿no? Padlet tal vez, que permitan que visualmente tengamos claridad de cómo se encuentran nuestras actividades, de cuál es el estado de cada una de ellas y recordemos por el uso de colores o de etiquetas, por ejemplo, los responsables de las actividades o los subequipos de desarrolladores que se están encargando de la ejecución de esas tareas dentro de nuestra programación. Ahora pasemos, una vez que tenemos la idea del Daily Scrum, en el que podemos ir haciendo estas reuniones súper breves de lo que está sucediendo con nuestro proyecto y sabemos que vamos a hacer uso de la herramienta del tablero Kanban, entonces vámonos hacia lo que proyectamos que queremos desarrollar. Hemos tomado tres factores, uno de ellos claramente es la evaluación de desempeño, pero vamos a ver con respecto a los OKR y los KR cómo nos encontramos en este proceso o formulación, planteamiento de lo que queremos alcanzar. El objetivo estratégico para evaluación de desempeño va a ser la identificación y promoción del buen desempeño de cada uno de los trabajadores. Nuestro objetivo es entonces optimizar el desempeño de los trabajadores a través del monitoreo, la evaluación y la retroalimentación de sus aportes en el logro de los objetivos institucionales o organizacionales, ¿no? ¿Por qué ahora? Porque la falta de feedback o retroalimentación continua y el bajo monitoreo, supervisión o control del desempeño en la organización puede estar teniendo como resultado que tengamos deficiencias en nuestra producción. Aquí tenemos que vamos a tomar en cuenta tres factores: el personal evaluado, la cantidad de personas, el feedback o la ejecución de la retroalimentación trimestral y el desempeño o la calidad del rendimiento que tienen los trabajadores. En este momento tenemos la tercera columna en pantalla que nos habla de cuáles son las cifras que tenemos ahora, ¿no? En personal evaluado 0.7, en feedback trimestral solamente el 40% lo ha recibido y en el desempeño sí nos encontramos en un 100%. Pero vámonos a ver entonces cuál es nuestra meta. Como vemos, para el personal evaluado queremos que sea el 100%, para el feedback trimestral que el 90% haya tenido la ejecución de este y que el desempeño sobrepase la meta del 100% y vaya a un 115, es decir, que nuestras cuotas de producción, calidad o reducción en algunas metas que deban ser descendentes tenga una mejor performance. Aquí tenemos quiénes son los owners de cada uno de los objetivos o factores que estamos evaluando y el nivel de confianza para la evaluación de desempeño. Así también tenemos por otro lado el proceso de capacitación. Aquí el objetivo es la optimización de las habilidades requeridas por las áreas de trabajo, cerrando las brechas, pero a partir justamente de la capacitación que se pueda brindar, ¿no? Es asegurar el desarrollo del potencial de los trabajadores o de los equipos de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque de no haber capacitación y de mantenerse estas brechas, entonces los procesos siguen teniendo errores frecuentes, bajo rendimiento, que finalmente genera que los procesos sean repetitivos para poder subsanar los errores que se vienen teniendo de manera constante. Aquí tenemos el personal operativo calificado, si nos encontramos en 60% ahora, el objetivo es llegar a un 90% capacitado y tenemos ahí al owner y con quién conecta su propuesta.
Luego tenemos los errores operativos. En ese momento tenemos que hay un 100% establecido como histórico, pero queremos en este caso reducir hacia un 70%. Y finalmente la satisfacción de la capacitación. En este momento no tenemos precedente, pero queremos llegar a una nueva meta, es también con sus propios owners y el nivel de confianza establecido. Finalmente, tenemos el de clima organizacional y aquí el objetivo estratégico es asegurar un ambiente de seguridad y bienestar en los trabajadores, bajo la idea de que esto va a generar un mejor desempeño o rendimiento y por lo tanto una producción de mayor calidad. El objetivo es optimizar el desempeño de los trabajadores, asegurando un espacio seguro y de bienestar entre ellos y ellas. ¿Por qué razón es importante? Porque un clima organizacional favorable, seguro, de bienestar, hace que los trabajadores se encuentren identificados con la organización y evite o reduzca la rotación del personal o la baja motivación. ¿Sí? ¿Cuáles son los resultados claves que estamos esperando? Son tres también: el índice del clima laboral, que pase de un 65% de satisfactorio a 80%, la rotación del personal se reduzca del 35% a 20% y finalmente la participación interna suba del 40% al 65%. Cada uno de estos factores de evaluación, aumentar, reducir, incrementar esos factores, tienen sus propios owner y la conexión con quienes han trabajado el engranaje de estos objetivos. Eso se repite en los tres factores evaluados. Bien, las características de estos planteamientos de objetivos estratégicos y de objetivos planteados como parte de los OKR son aspiracionales, específicos, son medibles, cuantificables y no son específicamente una tarea, sino procesos dentro de la organización que permiten que los trabajadores encuentren un espacio seguro que les permita tener una motivación adecuada dentro de la organización y evitar la rotación del personal, pero contribuir más bien a una calidad, a una mayor calidad en el trabajo realizado. Bien, siguiendo con la exposición, me toca explicar en este caso el tema de la herramienta del Journey Map. Ahora, esta herramienta, como contexto general, nos sirve para poder entender todo el recorrido de un trabajador dentro de la empresa, desde que conoce la organización hasta después de salir de ella. Entonces, la primera sección, en este caso la encontramos en la parte superior, vamos a describir un poco, en este caso a Luis Ramírez, que tiene una edad de 26 años y que en este caso apuesta por el puesto de analista de administración y psicología organizacional, con una experiencia de 5 y 5 años, en este caso en ambas áreas, que pertenecen a recursos humanos. El objetivo profesional de Luis es implementar sistemas de evaluación de desempeño, pero en este caso existen frustraciones como la falta de cultura de evaluación que él detalla. Así también hay habilidades que en este caso él maneja Excel y Power BI, aunque esto también digamos que presenta o desencadena necesidades como las de acceder o de capacitarse, en este caso, ¿no? En herramientas digitales. Entonces, esto nos ayuda a entender un poquito en qué sentido este trabajador, eh, digamos, se pregunta, se cuestiona el qué busca, qué le preocupa, qué necesita y cómo piensa. Ahora, dentro de este Journey Map podemos encontrar varias etapas como awareness, recruitment, hiring, onboarding, development, engagement, retention, exit y advocacy. Vamos a empezar con awareness en este caso, donde la meta sería identificar oportunidades, donde Luis necesita identificar oportunidades
Y esta etapa es cuando, en este caso, Luis conoce o bueno, conoce la empresa eh, como tal, ¿no? Y alguno de los retos sería, o el reto principal sería la falta de información clara del pasante, el problema de descripciones muy vagas, el dolor principal sería la incertidumbre laboral que él encontraría, las necesidades sería información clara del puesto, el proceso como tal vendría a desarrollarse en un sentido más de curiosidad. La experiencia sería, en este caso se vería como información corporativa, ¿no? El, el Touchpoint vendría a ser publicaciones en redes, Pine Week y algunos flyers de employer branding. Los canales que él encontró fue en redes sociales o web, y los action y activities en este caso que hizo fue investigar empresas, ¿no? Empresas relacionadas, donde el KPI desarrollado bajo esta etapa sería el número de postulantes calificados y la emoción que él viene a encontrar dentro de esta etapa sería una emoción neutral. Si bien es cierto, el desarrollo y la interpretación de todo este Journey Map nos ayuda a encontrar, en este caso, y a responder qué es lo que el aspirante busca, qué es lo que le preocupa, cómo piensa el trabajador, entre otros interrogantes más. También está este Journey Map y enfocándonos un poco más en la curva emocional de lo último, de la última fila, podemos detectar dónde el empleado está satisfecho o en qué parte o en qué etapa el empleado se encuentra satisfecho, dónde se desmotiva, dónde la empresa debe intervenir, ¿no? Entonces, la experiencia del empleado, en este caso, interpretando todo lo que podemos ver acá, empieza con una expectativa positiva en awareness, recruitment, pero ya esta experiencia mejora durante el onboarding y el desarrollo, ¿no? Que vemos que su emoción o su jornada emocional, en este caso, de cómo se siente, va creciendo y pasa de alta a muy alta, donde en este caso se ve reflejado en que alcanza un alto compromiso. Pero luego vamos a ver que cae bastante en ya las etapas de retención, salida, ¿no? Por, en este caso, poco crecimiento, falta de reconocimiento y finalmente podemos ver una pequeña recuperación en cuando, en este caso, el empleado mantiene vínculos externos con la empresa. Este mapa, por esta razón, evidencia que la organización necesita mejorar, en este caso, uno como primer detalle en la evaluación de desempeño. Como segundo detalle tendríamos el reconocimiento. Y como tercer detalle tendríamos que la línea de carrera, ¿no? Ahora, mejorar en estos tres puntos definitivamente redundaría en una mejora de la retención de talento. Todo este Journey Map en este caso nos ayuda a poder esclarecer de mejor manera y a poder entender un poco más el cómo el área de recursos humanos y las áreas soporte de las subáreas soporte de esta área muy importante dentro de la empresa se encuentra, ¿no? Y qué es lo en qué procesos puede mejorar, en qué procesos de repente no, o qué procesos se encuentran bien, funcionando bien de manera óptima, y en qué procesos se está empezando a tener alguna que otra falla y con él poder encontrar la mejora sobre este proceso de incursión, por decirlo así, del trabajador en la empresa, ¿no? Entonces, con esto concluimos. Muchas gracias.